Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a recorrer la geografía del Yiddish y en este caso volvemos a una ciudad muy importante que empezamos a visitar hace 2 semanas. Estamos hablando de Odessa, pues una ciudad muy importante de Ucrania hoy en día, que fue parte de la Unión Soviética, pero antes de eso fue durante muchos siglos una ciudad con una importante presencia judía. Y de ello vamos a hablar. ¿Qué tal, Varda Fishbein? ¿Qué tal, Jorge? Hola a los oyentes de Radio Sefarad. Sí, la historia judía de la ciudad de Odessa ha sido muy intensa, aunque llegaron relativamente tarde en relación a otras ciudades, por ejemplo, en relación a ciudades polacas en que llegaron en los siglos XIII, XIV. Odessa llegaron más tarde, en el siglo XVII, pero rápidamente creció la población judía y emigraron de muchos sitios. Así seguimos en esta segunda visita a la ciudad. Todavía estamos a mediados del siglo XIX, en que, como en todos los sitios económicamente prósperos, Odessa era una capital muy avanzada en los ámbitos cultural y educativo, por lo que comenzó a resultar atractiva para algunos de los escritores judíos más relevantes de Rusia, tanto los que escribían en hebreo como en yiddish, e incluso para los que se expresaban en ruso o francés, que eran dos lenguas habituales entre los judíos, digamos, más abiertos, más ilustrados. Conocían ruso porque en ese imperio vivían, y el francés porque era la lengua culta en aquella época. Y por supuesto no faltaban los intelectuales judíos nativos como Mark Waltuch, cuya primera traducción al italiano de la obra de Pushkin vio la luz en 1855, o María Sacker, no nacida pero sí residente en la ciudad durante prácticamente toda su vida y considerada una de las educadoras judías liberales más modernas de Rusia. De hecho, lo primero que publicó en la prensa judía en el año 1869 la convirtió en la primera mujer en publicar un artículo periodístico en todo el imperio ruso, que es era una extensión enorme, ¿no? Dos grandes escritores en lengua yiddish eligieron la ciudad para vivir. Israel Axenfeld, que residió allí durante 40 años, y el abuelo de la moderna literatura en yiddish, Mendele Moijer-Sforim, también lo hizo durante casi toda su vida adulta. El teatro en esta lengua, en yiddish, se fortaleció y consolidó en Odessa, y su principal impulsor, Avrom Goldfaden, decidió establecer su residencia en la ciudad en el año 1858. Nacido, sí, en la villa, fue el actor Yakov Oyangle Adler en 1870, en el seno de una familia de comerciantes de cereal que, como hemos dicho anteriormente en nuestra visita anterior, muchas familias judías de las más adineradas se ocupaban de esto, del comercio de grano y su exportación. Eran muchos los espectáculos de teatro en yiddish y de música judía a los que era posible asistir en la Odessa del siglo XIX. Y aunque el teatro y la música fueron expresiones culturales destacadas en esta villa, considerada un verdadero templo de las artes, la afición a las mismas por parte del público nativo ya era notable incluso en las primeras décadas del siglo XIX. También fueron muy famosos los profesores locales de violín, que formaron a muchos músicos que más tarde serían internacionalmente aclamados, como Misha Elman y David Oistrakh, entre otros. Los cantores litúrgicos de Odessa, los Hazanim, se encontraban entre los más destacados de las sinagogas de Rusia, antes de la Revolución Comunista, por supuesto. Y aunque en las dos últimas décadas de este siglo, del siglo
XIX, San Petersburgo superó a Odesa en órganos de prensa judía y debido a las cuotas restrictivas para estudiantes judíos asignadas por Alejandro III, muchos jóvenes se trasladaron a estudiar al extranjero, la ciudad siguió siendo un centro intelectual judío destacado. En 1897 la población judía de Odesa solamente estaba tras Varsovia. Era la segunda en número de toda la Europa del Este. Los vecinos judíos censados de la ciudad eran 139.984, es decir, 140.000, el equivalente al 34,6% de la población total de Odesa. Los seguidores de la Ascalá, de la Ilustración judía, que vivían en ciudades o pueblos más pequeños, seguían eligiéndola como punto de residencia por sus modernas escuelas, sus círculos literarios y artísticos y sus instituciones filantrópicas. Así llegaron a ella, entre otros ya nombrados, el escritor y periodista sionista Ahat Ha'am y el historiador y activista Shimon Dubnov, o el gran poeta Haim Nachman Bialik. El desarrollo comunitario se expresaba en las más diversas áreas y cubría todo tipo de necesidades y expectativas de los judíos de Odesa, que, como ya hemos comentado, también cumplían funciones a veces importantes en el ámbito municipal, un fenómeno propio de esta ciudad desde el inicio de la residencia judía allí, lo que no era frecuente en otras ciudades del Imperio Ruso. El Talmud Torá local estuvo dirigido durante un largo periodo por el propio Mendele Moijer Sfoirim y su labor fue muy apreciada. El hospital judío, que atendía también a no judíos, ocupaba un extenso espacio, prácticamente 4 manzanas de la ciudad. Una biblioteca que había sido creada por la sociedad a la que estaban afiliados los empleados judíos, se consideraba una de las mejores de su tiempo en el país y contaba con la mayor cantidad de fondos en hebreo e yiddish de la zona de residencia obligada. Pero además, dichos fondos habían sido clasificados nada menos que por intelectuales de la talla de Ahat Ha'am y Shimon Dubnov, que hemos mencionado que se habían trasladado a vivir a la ciudad. La Sociedad para la Promoción de la Cultura entre los Judíos, que se extendía a todo el imperio, tenía en la rama de Odesa entre 1.000 y 1.500 asociados a principios del siglo XX. De ella surgían las más modernas ideas e iniciativas culturales que luego se ponían en práctica en las distintas comunidades judías de Rusia. La escuela Trud, donde se enseñaban diversos oficios artesanos, era un modelo de instrucción técnica moderna para todo el imperio, no solo en medios educativos judíos. Famosos eran los debates que tenían lugar en el Club Bethesda, nacido en el año 1863, debido a las diferentes ideas y puntos de vista que allí intercambiaban los intelectuales sin rechazar ni proscribir a nadie. Leon Pinsker, el médico y autor del libro Autoemancipación, encabezó el Comité Odesiano de Jovevei Zion hasta 1891, año de su muerte. El sionismo tuvo un papel relevante en la ciudad debido a que, siendo el más importante punto de partida hacia el Imperio Otomano, era a su vez paso obligado para hacer aliyá, para emigrar a Palestina. Las profesiones liberales, abogados o médicos, sobre todo, también contaban con una gran cantidad de judíos entre sus practicantes en el siglo XIX. Según algunos documentos, en el año 1881, de los médicos, dentistas, parteras y farmacéuticos de Odesa, el 50% nada menos eran judíos. La prensa local rusa era también un sector donde destacaban. En la última década del siglo XIX, de los 3 diarios en ruso de ideas liberales, 2 tenían propietarios judíos, y en aquel que más leían los miembros de la Keilah, el Odesky Novosti, Noticias de Odesa, colaboraban también escritores judíos.
La mayoría de los intelectuales y artistas de Odesa eran de ideas liberales y en ocasiones radicales. Como contrapunto, el nacionalismo judío contaba con líderes destacados como Ahat Am, entre otros. Pero aunque más partidaria de la escala y la integración social que otras comunidades de su tiempo, la mayoría de los miembros de la Keilah no eran partidarios de la asimilación, y por poner las cosas en sus justos términos, hay que aclarar que incluso la generación más joven y de mayor formación secular expresó claramente cuál era su posición política respecto de la cuestión del judaísmo. En una encuesta entre estudiantes realizada en la última década del siglo XIX, solamente un 34% de los consultados afirmó que en su familia se hablaba ruso y no yiddish. El 16% se manifestó absolutamente desinteresado de la cuestión del judaísmo y un 40% dijo conocer bien la lengua hebrea, además de que en el ámbito familiar se hablaba en yiddish cotidianamente. En otro orden de cosas, volviendo a lo social y económico, pese a la buena situación que tenía un amplio número de los judíos de Odesa, los que comerciaban con grano y operaban en la bolsa de valores, también había muchos pobres. Ejemplo de ello es que en los inicios del siglo XX, aproximadamente la tercera parte de los judíos de la Keilah local solicitaron una ayuda que se solía conceder al llegar la festividad de Pesaj por los gastos extraordinarios que ésta conlleva. Hacia el cambio de siglo, más de 25.000 hombres y mujeres, muchos de ellos judíos, trabajaban en tiendas de la ciudad, la mayoría mal pagados. Otro dato importante en este sentido es que siendo los judíos más de un tercio de los vecinos del puerto de Odesa, solamente tenía casas en propiedad un octavo de la población judía. Como se ha dicho, las artes, la literatura, el teatro, la cultura en general tuvieron gran importancia en Odesa y precisamente por eso, acabada esta segunda visita, vamos a destacar entre sus nativos a un matrimonio de actores que llevó hasta lo más alto la interpretación teatral en yiddish, además de fundar espacios escénicos para el teatro en esta lengua en Estados Unidos. Nos referimos a Yakov o Yankev Pavlovich Adler, que hemos mencionado, un actor nacido en Odesa en 1855, educado en el judaísmo tradicional, aunque con influencia de la cultura europea moderna de su época. A lo largo de su carrera se convirtió en una estrella del teatro yiddish, primero en su ciudad natal y luego en Londres y Nueva York. Durante su infancia y su primera juventud debió enfrentarse junto a su familia y toda la vecindad judía de Odesa a la miseria y a sangrientos pogromos. Muy joven se puso a trabajar en una fábrica dedicada al textil y pronto lo ascendieron a tareas administrativas, de modo que cobraba 10 rublos mensuales, que era un salario más propio de un adulto. Todavía vivía con su familia paterna cuando comenzaron sus andanzas por la Moldavanka. La Moldavanka era el barrio judío aledaño al puerto de Odesa, donde cundía la pobreza y también el bandidaje para esquivar la falta de trabajo y la miseria. Allí, Yankev se transformó en una estrella del boxeo, con el nombre semiprofesional Yankele Kulachnik, algo así como Yankele el Puños. No le duró mucho esta afición. Era también un gran bailarín y se unió a un grupo de mozarrones que irrumpían en las bodas, labrándose la fama de ser el mejor bailarín de cancán de Odesa. Tras la guerra ruso-turca, Adler inició junto a algunos compañeros una compañía de teatro. Sus obras preferidas eran las europeas famosas de entonces, traducidas al yiddish, y así consiguió sus primeros grandes éxitos como actor. También trató y se unió a las troupes teatrales de pioneros como Goldfaden o Rosenberg, aunque no siempre le gustaban los proyectos de esas compañías. En el año 1883 las autoridades rusas prohibieron el teatro en yiddish y todo tipo de espectáculos como señal de duelo por el asesinato del zar Alejandro II. A esto se sumó que con el nuevo monarca, el tercero,
se agravó la situación social y política de los judíos rusos. Adler entonces emigró a Londres en el año 1884. En el barrio judío de la ciudad también halló, como en su Odessa natal, una gran pobreza y descubrió que solamente interpretaban teatro en yiddish aficionados que se reunían en clubes. Algo más tarde, la actividad teatral cobró mayor importancia debido a la numerosa inmigración de actores, dramaturgos y directores rusos que, como Adler, fueron emigrando a Londres. Por su parte, él fundó allí, en el año 1885, un club teatral que llamó el Princess Street Club, con el que ganó poco dinero, pero alcanzó una inmensa fama. 2 años después se mudó a Nueva York, aunque ahí no le fue bien, marchó a Chicago, donde su compañía tuvo éxito, pero durante un periodo muy breve. Entonces volvió a Nueva York, luego regresó a Londres, tampoco entonces le fue muy bien, se marchó de nuevo, esta vez a Varsovia, donde consiguió sí algunos importantes éxitos. No obstante, regresó a Nueva York en 1889. Fue a partir de entonces cuando alcanzó un gran éxito, consolidando el teatro yiddish en esa ciudad al fundar la Independent Yiddish Art Company y comprando más tarde el Pulse Theatre de Nueva York, cuyo nombre cambió por Union Theatre para actuar allí con una compañía estable que él dirigía. Esta sala fue rápidamente reconocida como el teatro en yiddish de referencia en Nueva York. Adler alcanzó renombre, al igual que éxito de público y crítica, con The Yiddish King Lear, el rey Lear judío, escrito por el gran novelista Yakov Gordin. También fue memorable su interpretación de Shylock en El mercader de Venecia de Shakespeare, pieza que no solamente pudo verse en el People's Theatre, sino también en Broadway en 1903 en lengua yiddish. En el año 1904, Adler construyó una sala, convirtiéndose en propietario del primer teatro especialmente ideado para la escena en yiddish, el Grand Theatre. Pero en aquellos años, debido a la gran inmigración hablante de yiddish a Nueva York, creció la competencia al fundarse otras salas teatrales y las ganancias no fueron las que él esperaba. En 1920, el actor sufrió un derrame cerebral que casi lo retiró de la escena, pero siguió actuando aunque esporádicamente. Yankov Adler falleció en Nueva York en el año 1926. Está enterrado en Queens. La actriz Sarah Adler, cuyo apellido de soltera era Levitsky, nació en Odessa en 1870. En su familia se hablaba ruso y ella aprendió yiddish al comenzar su carrera teatral. En Europa actuó con el apellido de su primer marido, el director Moritz Heine. La pareja se marchó de Rusia, igual que Adler, tras prohibir las autoridades el teatro yiddish, y se dirigieron directamente a Nueva York. Pero en el año 1890 se divorciaron y un año después Sara se casó con Yakov Adler, que acababa de divorciarse de su segunda esposa, la también actriz Dina Stettin. A partir de entonces tomó el apellido Adler para actuar. Los esposos estuvieron entre los más famosos actores del teatro yiddish en Nueva York durante los 3 siguientes decenios. Tras morir Yankov en 1926, como se ha dicho, Sara siguió actuando, pero solo en raras ocasiones. Aunque se la recuerda sobre todo por sus actuaciones junto a su marido, también actuó con el Novelty Theatre en Brooklyn, donde representó en yiddish obras desconocidas entonces en lengua inglesa de Henrik Ibsen y de George Bernard Shaw. Fue protagonista en unos 300 espectáculos teatrales en su vida, del que quizás el más reconocido fue el de la prostituta redimida Katyusha Maslova, de la obra de León Tolstoy Resurrección, adaptada para el teatro en yiddish por Yakov Gordin. Sarah Adler falleció en Nueva York en 1953. El matrimonio Adler tuvo varios hijos, todos ellos actores. Fueron muy conocidos Luther y Stella, y no tanto Jay, Julia, Frances y Florence. Probablemente la más famosa fue Stella, que en su estudio de actuación tuvo entre otros renombrados discípulos nada menos que a Marlon Brando. Y bien, ya ves que la farándula, Jorge, la farándula en yiddish
por entonces era como la farándula actual, con divorcios y muchas idas y venidas. Pues sí, y seguiremos hablando no ya tanto de la farándula, pero sí de Odesa en una próxima emisión dentro de 2 semanas. Muchas gracias por habernos guiado por estos caminos de la geografía del Yiddish y hasta la próxima, Barda. Hasta la próxima, Jorge.